Gracias, Jorge. Pues a mí me toca relatar cómo llegó la Universidad Veracruzana a San Bruno. Y llega en una coyuntura muy importante de la universidad. Estábamos en Juárez 55, Facultad de Humanidades. Era una sola facultad, eran escuelas, ¿verdad? Las actuales facultades eran escuelas, no existía sociología. En un momento histórico del gobierno de Luis Echeverría, viviendo los ecos, las influencias, las ondas de influencia del 68, con todo lo que abrió, y en donde en la propia universidad y en particular en Humanidades estaba pues el debate sobre el proceso de democratización, el gran pendiente, ¿no?, del sistema priista, siendo el presidente el exsecretario de Gobernación, que seguramente operó en parte junto con el ejército la represión del 68, un país enormemente movilizado, sobre todo en el campo, un poco el movimiento obrero pues controlado por el oficialismo, ¿no? Fidel Velázquez y seguidores, y en donde la esperanza de cambio social estaba en el campesinado, muy movilizado, particularmente en Veracruz, pero en todo el país. Después del 68 en la universidad, no toda, en algunos sectores, las ideas de izquierda eran muy importantes. Habíamos recibido del exterior multitud de intelectuales de alto nivel, huyendo de ser asesinados de Chile, de Brasil, de Argentina. Y hubo un proceso interesante de transición, porque Bravo Garzón, el rector en ese momento de la universidad, impulsó un proyecto, el de la formación de las unidades interdisciplinarias, que incluso tenían un director general. Ya no cabíamos en Juárez 55, incluso la escuela de historia no estaba en Juárez, los centros de investigación estaban dispersos en la ciudad, y el proyecto fue, pero también que Humanidades, primero que no estuviera en la zona universitaria, iba a ser una influencia nefasta, podía izquierdizar el resto de la universidad, por lo menos en Jalapa, ¿no? Entonces, envíenlos a San Bruno. Y aquí era este espacio que se jugaba béisbol, dicen que se ponían circos, sí, la gente venía a jugar, quizás no de San Bruno, esa aclaración es muy importante, como lo ha hecho Carlos. No era estrictamente San Bruno. Y comienza una edificación. Creo que el edificio que se estaba construyendo, el F o el E, uno de esos dos. Lo demás era baldío, ¿no? Pero iba muy lento. Y una mañana, en la madrugada, sin estudiantes, sigue llegando gente, ya ven, se cayó parte del techo de un salón, que yo creo que hubiera sido una tragedia si hubiera estado poblado de estudiantes de la escuela de idiomas. Ese mismo día, Humanidades entra en paro. Por la coordinación del movimiento estudiantil, había un poco de imitación del 68, un comité de lucha de toda la Facultad de Humanidades, por las 5 escuelas, las mismas de hoy, pero no estaba sociología aún. Estaba retrasada la construcción de este lugar, y por 3 días se toma el centro. Con la colaboración pues, de autoridades, de profesores, pero coordinado y organizado por estudiantes. Se tomaron clases en la intersección de Lucio y Juárez, Revolución y Altamirano, Altamirano y Lucio. Había pizarrones portátiles y se cargaban las sillas hasta
cuadra y media. Se unió gente de teatreros del puerto de Veracruz, vinieron de Veracruz para hacer algunas dramatizaciones sobre el problema. Y a los 3 días estábamos negociando con el gobernador del estado. En la casa del gobernador, que en ese momento estaba cerca del Corregidora, ¿no? no, Bueno, está la 20 de noviembre. 20 de noviembre, sí, abajo. Una cuadra, 20 de noviembre. Sí. Y bueno, hubo una serie de compromisos de terminar, estaba muy retrasado, ¿no? La entrega de humanidades. Hernández Ochoa. ¿El gobernador? Hernández Ochoa. Hernández Ochoa, Rafael Hernández Ochoa. Repito, una comisión donde estaba el director de humanidades, que ya para ese momento era Jesús Morales, que fue el primero. Porque aquí ya se formó la unidad interdisciplinaria y docente. En su momento, ya unificados, todas las facultades ya dejaron de ser escuelas, ya fue unidad de humanidades y los centros de investigación, con la idea de que hubiera una relación estrecha entre docencia e investigación, por lo menos en la vecindad, ¿no? Que los investigadores eran los estudiantes y eran clases que ya daban clases, ¿no? Pero una relación de convivencia diaria, digamos, ¿no? En ese momento estaba muy presente también 73, fíjense, llegamos en 76, 3 años después del asesinato de Salvador Allende en Chile. Y Humanidades llega con una relación estrecha con el barrio, que después se perdió. En donde está el reloj checador se abrió un dispensario con el nombre de un médico chileno del MIR, creo, asesinado. Enrique se apellidaba, no sé si alguien tiene el nombre completo, y un médico todo el tiempo ahí. Se hacían campañas para recopilar medicamentos y atención, no tan solo en la unidad, sino a la gente que lo necesitara del barrio. Humanidades con esa ampliación, fíjense qué momentos había salones vacíos. En esa coyuntura se nos ocurre, comenzamos a pensar, ¿y por qué no se funda sociología? No, falta en el área de humanidades sociología, no existe. Sin embargo, quien retoma la idea de fundar sociología, con la idea de abrir un nuevo campo que se diera aquí, pero también de reforzar la presencia política de humanidades en la ciudad, en el Estado, crearla. El quien retoma la idea, curiosamente, aunque se comentaba entre estudiantes, fue el director de la Facultad de Antropología, Paco Córdoba. Y en la última junta académica que se realiza en Juárez 55, antes de pasarnos para acá, propone que en el Consejo Universitario de la Facultad de Antropología proponga a su vez la creación de la Facultad de Sociología. Entonces se contrató a Ricardo Amán en cubículos de la Facultad de Antropología, en particular del Comité de Lucha, tuvo su asiento, hizo algunos proyectos. Quienes propusimos en el Consejo Universitario de área la creación, fuimos estudiantes de la facultad. Hubo algunos profesores que comenzaron a llegar de fuera de la Escuela Nacional de Antropología Mexicanos, pero también de estos emigrados de izquierda, ¿no? Que habían salido corriendo de sus países porque los querían encarcelar o asesinar. Había un giro muy importante. Fondo de Cultura Económica había publicado El Capital de